también les quería pedir si ustedes tienen alguna duda sobre cualquier cuestión de exámenes, admisiones, preparatoria en general. Si ustedes tienen alguna duda la pueden comentar acá abajo, porque próximamente va a estar haciendo un video de preguntas y respuestas, así que déjenmelo aquí o en mi Instagram o en mi Twitter. En mi Instagram estoy dejando ya ahorita mismo una cajita con preguntas para que me las puedan hacer, así que pues vayamos con el video sin antes recordarles eso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina y estoy feliz y encantada de verlos un día más. Y en esta ocasión les traigo un video sobre tips y consejos, así como siempre lo hacemos normalmente los sábados, a veces los domingos, sobre escuela, productividad, la vida de una chica que está a punto de terminar su primer semestre de la carrera de comunicación. Por otro lado, también si te vas a suscribir, aquí también hablamos de libros los martes, así que si te vas a suscribir eres bienvenido, bienvenida o bienvenide. Y pues vayamos a comenzar con este video que se viene chido. La experiencia de las clases en línea, la experiencia del semestre. Mucha gente me pidió este video durante mucho tiempo y yo no lo traía porque no encontraba una forma de expresarme de la manera que yo quería. Originalmente, cuando acabé preparatoria no tuve semestre, o bueno, año o escuela en general, porque mi prepa de por sí estaba en paro. Entonces al menos muchos de mis maestros no tomaron las clases después como reales, sino que nada más era entrega de proyectos. Solamente tuve un classroom y todo era entrega, no tuve ninguna otra clase, no tuve ningún otro nada. Nada más era entregar actividades, ensayos, trabajos finales, no una clase per se. Entonces yo no podía llegar y decirles consejos del semestre porque yo no había vivido de primera mano el semestre. Teóricamente ya terminé mis clases, que es el punto número 1 que quiero explicar. Ya terminé mis clases del primer semestre. Aún tengo que hacer entregas, pero no tengo ya que sentarme y escuchar una clase, tomar apuntes. Ya no tengo que hacer eso. Terminé, ustedes también lo han estado. La semana pasada terminé justamente mi semestre en ese aspecto. Entonces, pues, yo creo que ya les puedo contar y venir a decir, más que tips, estos no son tips. Esto no es como la chica de Tumblr que les dice hagan esto y hagan otro. Yo no voy a hacer así. Yo les voy a contar mi experiencia, lo que pasé, cómo tomé algunas decisiones y cómo otras no me sirvieron en la tomada de clases específicamente. Cualquier cosa de organización y demás, van a ver videos posteriores sobre esto, pero pues básicamente les voy a contar mis errores y mis aciertos y al final darles una retroalimentación en general de lo que, más allá de lo que planeo hacer el próximo semestre, de lo que ya no planeo hacer el próximo semestre. Así que pues sí, vayamos a comenzar. Yo originalmente comencé a tomar clases con apuntes en digital, lo que no me estaba funcionando porque escribo a mano más rápido que tecleando. Tecleando el problema es que no sé qué me pasa, pero o sea, a veces escribo muy rápido, pero como que mi mente no coordina de la misma manera escribir a computadora y escuchar lo que me están diciendo. ¿A qué me refiero? Si tú llegas y me dices, cópiame este documento a computadora, lo hago muy rápido porque siento que escribo medianamente bien a computadora. El problema está en que no tengo la velocidad de tomar apuntes a computadora porque jamás lo había hecho. Entonces la primera semana, que nada más era, en la mayoría de los casos, solamente escribir a computadora, datos a evaluar, cómo iban a manejar la situación, tal vez algunos están dando el pre de algunas materias, te estaban contando de qué iba la materia, tal vez cosas por el estilo, y no podía tomar apuntes, no podía tomar el apunte. Así que fue cuando me dije, no, tomar apuntes a la computadora no te va a servir a ti. Que en realidad se debe decir que muchos de mis compañeros sí tomaban apuntes a la computadora y estaban muy padres y muy bonitos y muy chidos. No fue mi caso, yo no podía tomar ese tipo de apuntes. Ahorita con las modas de TikTok y Procreate y más cuestiones, se ha abierto más la posibilidad de tomar apuntes en el iPad, que yo creo que es una tendencia que ya había venido desde hace un poco más de tiempo, pero pues yo jamás la experimenté. No descarto eso, pero pues no voy a comprarme un iPad Pro para eso. Tengo humildemente mis cuadernitos. De ahí tomé una decisión, no muy sabia de mi parte, pero comencé a tomar apuntes en carpeta. ¿Por qué no muy sabia de mi parte? La verdad es que yo quería tomar apuntes en carpeta porque quinto y sexto de preparatoria los tomé en cuadernos. Entonces tenía el gusto de querer carpeta. Yo sí sirvo en carpeta. Yo soy muy buena en carpeta. Mucha gente dice yo no puedo en carpetas, mucha organización, mucho no sé qué. Yo amo las carpetas. Entonces yo estaba muy dispuesta a mi carpeta y a utilizarla y a amarla y todo. No hubo un problema en sí,
porque pues estaba en casa, entonces no hay un problema. Pero hubiera sido más óptimo usar cuadernos, porque no tenía que cargar los cuadernos a la escuela después, entonces hubiera sido mejor utilizar cuadernos que utilizar carpetas. El problema realmente fue cuando comencé a tener muchos apuntes que no podían caber en una sola carpeta. Esta es la carpeta original que yo tenía. Tengo desde cuarto de preparatoria, que es esta hermosura. La decoré yo, se puede apreciar por la mala forrada de plástico. Son como cosas que me gustaban mucho en la época de secundaria. O sea, amigos de prepa, incluso pues de universidad no se puede, ¿no? Pero amigos de preparatoria no tengo en esta carpeta, pero pues la atesoro muchísimo. Entonces yo empecé con todas mis materias en esta carpeta. Está grande, o sea, no es la cosa gigante, pero está grande. Entonces después me empecé a dar cuenta que no me estaban cabiendo las cosas, que ya se estaban abriendo muchas. Entonces, para la fortuna del semestre, es que tengo las mismas materias los días diferentes. O sea, mis materias que tenía el lunes eran las mismas que tenía el jueves, y las que tenía el martes las mismas que tenía el viernes. O sea, no tenía como mezcladas las materias. Entonces lo que yo hacía, lo que yo hice fue utilizar dos carpetas, que eran estas dos. Esta ya también ya la tenía. Todo lo que tengo aquí ya lo tenía. Yo no compré nada más que las hojas de carpeta, que ahorita les voy a explicar eso. Entonces tenía ya esta carpeta, y aquí puse mis materias del lunes y jueves, que son las mismas, porque no tomo tantos apuntes en esas. O sea, bueno, la de mi primera hora sí tomaba un montón de apuntes, pero las otras dos no tomaba casi apuntes, eran como 2 hojas por clase, entonces pues no había problema, y nada más las tenía los lunes, los jueves luego no las tenía. Entonces esta me quedaba bien para eso. Y esta la utilicé para los martes, que eran mis materias más fuertes, más que literalmente tomaba apuntes de 5 hojas por clase, más o menos. Entonces, después, mi materia más hardcore, o sea, de que tenía muchas cosas, muchos apuntes, muchas notas, incluso mis lecturas, tomé la decisión, creo que a partir de enero. Que tú dirías, si tú sales en febrero, pues no tienes tantos apuntes para enero. No, tenía un montón de apuntes para enero. Entonces le saqué su propia carpeta, que también ya tenía, que es esta. Que tampoco me sirvió porque esta sí es mucho más delgada. Entonces tampoco me sirvió, tengo un montón de hojas sueltas, pero pues así la vida. Entonces al final acabé con 3 carpetas. Yay. Ahora, cuanto a las hojas de carpeta, yo tenía varias, porque a lo largo de mi vida he comprado un montón de hojas de carpeta que nunca he utilizado, porque luego me arrepiento de usar carpeta, entonces eso es la vida. Empecé a utilizar de cuadro, las comunes y corrientes, las de Office o las que ustedes les prefieran, o sea, normalitas, no hay mucha ciencia en ello. Y después empecé a utilizar las que ya tenía guardadas. Por ejemplo, esta, que son como de diseñitos. Como esta, más o menos, con el margen y así. Esta es de la marca Norma. Y también utilicé mis favoritas, que son de la marca... Bueno, sí sigue siendo Norma, pero del sello, digamos, Jim Book. Esta me encanta, esta me encanta. Pero son muy caras, entonces pues ya las ocupé y ya ni modo. Pero estas me encantaban muchísimo. Y después me di cuenta de que a pesar de que esas me encantaban, no iba a comprarme un paquete de eso. Entonces, si ustedes vieron mi haul escolar de inicios del semestre, les comenté que había comprado un montón de hojas de carpeta de cuadros. Entonces me compré otro paquete de cuadros, porque me acabé todo un paquete de hojas de cuadros. La verdad es que me gustan más los cuadros que las rayas. Siento que en cuadros escribo más conciso, con más orden. Siento que en rayas me voy un poco, entonces me gustan los cuadros grandes, no los chiquitos. Los chiquitos los asemejo a matemáticas o a cuestiones de cuentas, estadística, etc. Y pues por el momento no llevo una materia así, nada más llevo las generales. Entonces pues me gusta usar hojas de carpeta normalitas. Así que así eran mis hojas de carpeta. Como ustedes pueden apreciar más o menos, hay otro indicio sobre qué estaba haciendo con mis apuntes. Yo soy una mitad chica de los plumones, más o menos. En apuntes me cuesta, en apuntes comienzo siendo chica de los plumones y al final todo sale mal porque ya no me da tiempo. Entonces me dio una regla muy básica y fue un código de color por materia. Tomando en cuenta mis separaciones que yo tengo desde secundaria también creo. Que son estos de plástico. De colorcitos, así. Así. Tengo rojo, azul, verde, 2 amarillos y 1 morado.
Entonces las materias las manejaba así. Las amarillas no utilicé plumones amarillos porque no se veía nada. Así que de una materia la usé de negro y la otra usé de naranja. Entonces así funcionaba. Las materias las dividía justamente por colores. Entonces el título era con un plumón de ese color, los subtítulos eran con plumas de ese color, para yo así guiarme y saber de qué materia era. También me ayudaba a mí misma porque si tenía en algún momento hojas sueltas de apuntes, como llegué a tenerlo en algún momento, sabía de dónde pertenecía por el código de color, más allá de lo que decía el mismo apunte. Entonces así funcioné bastante bien. En cuanto a los materiales, los títulos los hacía con mis Crayola Super Tips que tengo desde hace como 4 años. Los subtítulos o palabras clave, conceptos, los utilizaba con mis Stabilo, que también tengo hace como 40 años. Y mis plumas de color Bic normales o Point, no sé cuáles son, no es X normales, no importa. En cuanto a plumas, pues justamente como tenía una gran cantidad de plumas porque pues paro en prepa, empecé a hacer un campechaneado de plumas. Yo utilizaba específicamente 2 tipos de plumas de gel. Utilizaba las de Miniso, que yo me compré porque me encantaban los diseños y me gusta que la punta es muy fina y el gel no se barre. Es casi tan perfecto de que lo acabas de escribir, le puedes pasar la mano y no hay problema. Contra también otras plumas que tengo, que no me acuerdo cómo se llaman, pero estaré dejando aquí una imagen. Este tipo de plumas también me gustan mucho, pero el problema es que esas no me gustan porque justamente acabas de escribir y si le pasas la mano todo va a salir mal. Pero me gusta cómo se ven, me gusta cómo escriben, me gusta cómo se maneja mi mano, porque pues cuando escribes muy rápido tienes que encontrar la manera en que se escriba rápido. Entonces estos tipos de plumas me encantan. Y con el tipo de hojas que yo manejaba pues no se traspasaban nada, sin importar que fueran de gel. Jamás tuve un problema relacionado con eso. Estas plumas eran exactamente para mis apuntes, para mi agenda o para lecturas o demás. Utilizo mi pluma Bic normal. ¿De qué tomaba apuntes? La mayoría de las cosas que tomaba apuntes eran lo que decían, más allá de las diapositivas. Muchas veces sí tomaba en cuenta las diapositivas y si podía copiaba primero las diapositivas y conforme el maestro o maestra iba diciendo aportaciones de las diapositivas, ponía como lo que decía la diapositiva y ya después ponía como en una subdivisión con flechas o así lo que el maestro estaba aportando. Que tengo que decirles que este semestre utilicé la cantidad de flechas como de diagramas bien raro, un montón. Y digo bien raro porque tú pensarías que lo hice como con sentido. Y la mayoría sí, pero el otro día estaba checando unos apuntes de principio del semestre. Y no sé por qué las flechas, o sea, no entiendo para dónde van. Yo estoy muy confundida con esas flechas, pero bueno. Entonces así me servían para guiarme hacia dónde tenía que ir el apunte y hacia dónde tenía que ir la idea. Y creo que eso es todo de mis apuntes. Pasemos a lo otro, que son las lecturas. En universidad tú lees, pero de que no tienes tiempo de otra cosa que no sea leer. Todas mis tareas en ese semestre eran leer. Siempre tenía que leer de todas las materias, siempre. Y ya más aparte lo que me agregaran de, no sé, un mapa mental de esto, un control de lectura de esto, un no sé qué de esto. Entonces todo era leer. Empecé a utilizar yo soy una persona que tiene que tener las hojas normalmente presente, o sea, aquí en mis manos, para poder entender al 100% lo que me están diciendo. Entonces, en realidad me costó un poquito que mis primeras lecturas fueran como libros completos, porque no los podía imprimir. Entonces, empecé erróneamente utilizando Drive, porque pues me ponía en mi Drive y ya en mi teléfono los leía. El problema es que no podía hacer anotaciones per se. Lo único que hacía era anotar en un blog de notas como las páginas con las cosas más o menos importantes. Llámame estúpida porque pues eso es una pésima idea. Con las lecturas más cortas comencé a imprimirlas solamente y ya las imprimía y subrayaba ya, tan tan, fin de la historia. Llegó un momento en mi vida en que me di cuenta que Drive no era útil, así que descubrí la manera en pasar los archivos a Kindle. Y en Kindle todo fue más sencillo para mí, porque podía subrayar por código de color, podía agregar notas específicamente a frases, y luego irme a las notas completamente para ir viendo para dónde iban las cosas. Entonces eso me funcionaba mucho para lecturas más extensas, para cosas más largas, o incluso para archivos que no se podían imprimir porque estaban codificados. Entonces así me funcionaba leerlos en digital. Hubo un día en el que empecé a tener un desorden con mis lecturas, en el sentido en el que las leía pero no entendía nada. Entonces hacía, o sea, no diré que hacía el oso en mis clases, pero hubo un día específicamente en el que de mis materias más pesadas sí había leído, pero pues no me había quedado con nada. Y justamente ese día hicieron ambas materias una actividad
referente a las lecturas y no diré que lo hice mal, pero sé que no lo hice bien. Entonces a partir de ahí me di cuenta de que tenía que empezar a releer las lecturas. Era algo que yo ya había hecho en un inicio y luego lo dejé de hacer, y desde que yo tengo memoria yo siempre releía las lecturas porque yo soy muy mala recordando cosas, soy muy mala. Entonces comencé a releer las lecturas, algunas no por completo, tampoco soy tan loca, pero lo que sí hacía era confiar en Karina del pasado. O sea, la primera lectura que tenía que hacer muy a conciencia porque tenía que subrayar y elegir las ideas principales para luego en mi relectura solamente leer las ideas principales. Entonces así empecé a funcionar bien, empecé a salir bien con eso. Pero ¿qué hacía? Porque evidentemente en lecturas extensas se empezaron a olvidar las cosas. Comencé a utilizar las hojas de carpeta chiquitas de media carta que les mostré en mi haul para hacer notas de las lecturas. Luego me di cuenta que era una gastadera de tiempo y de energía, porque al final del día eran apuntes grandes que ocupaban mucho espacio, que eran mejor hacerlos en hojas normales. Y el número 2 está el hecho de que no me estaban sirviendo de nada. Entonces comencé a utilizar este método, que fue con el que me quedé al final del día. Y aún estoy buscando un método ideal para mí en cómo estudiar mis lecturas, pero empecé a hacer esto, que es básicamente... Yo ya hacía esto en prepa, pero lo dejé porque... No sé... Les digo que tengo que seguir buscando un método porque esto no me convence al 100%, pero tampoco está tan mal. No sé, tengo que buscar una forma de cómo hacerlo. Que es, la lectura está en medio y alrededor tiene las notaciones de lo que... Tanto de lo que dice la parte como de por qué es importante o qué rescato de ahí. A veces pongo una estrella gigante encima para saber que eso es importante. Entonces empecé a hacer esto. Les mantendré informados de cómo voy a avanzar con mis lecturas porque no sé qué hacer con ellas. No sé cómo entenderlas al 1000 y recordarlas al 1000. Entonces seguiremos al pendiente con eso. Plataformas. Yo utilicé Zoom, Meet, Classroom y el aula virtual de la UNAM. Creo que amo a Classroom. En el sentido de que es muy amigable el sistema, la plataforma. Me gusta que te recuerde tienes que hacer constantemente, entonces me gusta. Y me gusta que está linkeado a Google, que pues no diré que uso un montón Google, pero es lo que más uso. El aula virtual no me molesta, pero no soy al 100% fan. En cuestión, por ejemplo, en las clases per se, Zoom, amo a Zoom, me choca Meet. Meet no me gusta. Entiendo el dinamismo y la facilidad de que puedas crear tu sesión de Meet según el Classroom, pero me choca Meet. Zoom, gracias a la UNAM, básicamente, mis clases eran corridas porque la UNAM pagaba el Zoom, digamos, ilimitado, entonces no había que desconectarnos constantemente, entonces eso era bueno. Pero una cosa que sí puedo decir en general que tiene problemas, evidentemente, es que lo de típico, ¿no? La conexión, el internet, esa ansiedad que te da actualmente, que equivale más que levantar la mano en presencial, sino que aquí tienes que tomar la decisión de levantar la mano o de quitar el micrófono, porque a pesar de que Zoom es muy amigable para plataformas en computadora, en teléfono o en iPad o en cualquier sistema móvil es muy complicado tener todo abierto, no te deja tener todo abierto. Entonces algo que me pasó muchísimo fue la robada de participaciones, que era una participación que tú levantabas la mano en Zoom, pero una persona que tenía el dispositivo móvil no veía a quién estaban levantando la mano, entonces quitaba el micrófono y a lo YOLO. Y no digo que es culpa de las personas al 100%, es culpa de la situación. Entonces pues sí, las participaciones en línea son un desastre. Justamente pues la tecnología me generó un problema en este semestre. Si ustedes me siguen en Instagram sabrán todo lo que pasó con mi problema de computadoras, en plural, en el sentido en el que yo tenía una. Yo tengo una que es Viernes, que sigue viva, pero Viernes, a ver, paréntesis. Yo le llamo a todas mis computadoras, todos mis artefactos tienen nombre, ¿ok? Eso no es normal, pero yo lo tengo. Entonces mi computadora Dell, que tiene mucho tiempo, se llama Viernes, y Viernes es una señora mayor, básicamente. Entonces es con la que yo editaba y la que hacía todo, y me daba mucho estrés tenerla prendida 24/7, porque era de editar, de tomar clases y de tomar apuntes y tomar todo, hacer tareas y demás. Entonces me daba estrés tener a Viernes para todo prendida. Comencé a usar a Alfred, que era otra computadora
que mi mamá tenía, mi mamá o mi papá, era uno de ellos dos, ya ni me acuerdo qué pasó con Alfred, creo que era mi mamá. Entonces Alfred lo utilizaba para la escuela, solamente para la escuela, y a viernes para todo lo demás. ¿Qué pasó? Que Alfred decidió un día borrarse el código, entonces no podía hacer nada con esa computadora y estaba en crisis porque pues no podía irme a un lugar a que la arreglaran en plena pandemia. Entonces tuve que usar a mi mamá por mucho tiempo y ver cómo la hacíamos. Encontramos una forma de arreglar a Alfred. Entonces llegó un momento en el que pues mi mamá, como me dio una ansiedad todo lo que pasó con Alfred, mi mamá ahora usa a Alfred y yo uso la computadora que antes era de mi mamá, que es Robin. Entonces la tecnología me odió. Por mucho tiempo ese semestre fue un desastre. Las clases en línea me generaron una ansiedad por tener todo respaldado. Ya no uso Word. O sea, yo ya no uso nada de Office per se. O sea, lo uso para mandar cosas y demás. Pero todo lo hago en documentos de Google. Que yo sé que Office también maneja su sistema de nube. Pero yo uso todo en Drive. Presentaciones, Excel, Word, todo. Porque después de mis experiencias con esto que pasó, tengo mucho estrés de que documentos se me borren, como pasó. Por ejemplo, eso no lo mencioné. También utilizo Adobe, no sé cómo se Acrobat, creo que se llama, que es para las lecturas de PDF. Entonces, también esos PDFs subrayados, anotados que tenía en Alfred, pues ya no están. Entonces, yay. Entonces, súper. Problemas también que tuve, internet. Mis papás, los dos son maestros. Entonces, el ir en la tarde me ayudaba un montón porque ellos ya no tenían clases. Entonces el internet no se súper saturaba. Pero había veces que yo tenía que hacer tarea y no me cargaba el internet. No cargaba, no funcionaba y quería yo berrear porque tenía entrega de tareas o cosas que hacer y no me cargaba el internet. Hubo un día que Easy decidió, que fue una mezcla, que fue en la misma semana en la que Alfred se murió. Entonces el internet en Easy dijo a lo YOLO, te me voy, y se me fue al de la 1 de la tarde a aproximadamente las 3 de la tarde. Yo tenía clase a las 3, así que pues volvió para eso, pero pues para mi tarea pues no volvió, entonces yay. Cosas que pasan, cosas. Nunca entregué una tarea tarde por eso, entonces también por eso no tengo una queja gigante, pero pues son cosas que pues gajes del oficio en el semestre. Y pues sí, básicamente es eso. ¿Qué voy a mejorar para este semestre? ¿Qué planeo cambiar? En primera instancia está... es que son muchas cosas. Voy a hacer todo un video aparte de mis propósitos y planes para segundo semestre. Pero en cuestiones de apuntes específicamente y de cómo tomo mis clases y demás, creo que lo más importante o el cambio más radical que voy a hacer es utilizar cuadernos. Ustedes no lo ven, pero yo soy una compradora compulsiva de muchas cosas, o sea, no muchas, pero de cosas muy específicas. Por ejemplo, libros o por ejemplo, cosas de papelería como cuadernos. A raíz de el año pasado, o sea, yo para sexto de preparatoria compré un montón de cuadernos que evidentemente no ocupé porque nada más tenía 12 materias, no tenía 24, entonces no podía usar tantos cuadernos. Para este inicio de semestre, o sea, para el pasado, no compré nada de cuadernos, nada. Entonces este semestre voy a ocupar solamente cuadernos para bajar la cantidad de cuadernos que tengo. ¿Cómo le voy a hacer? Aún no lo sé muy bien. Voy a tener que esperarme a que los maestros me digan más o menos su planificación y cómo se manejen ellos. Por ejemplo, metí 2 maestros que también tenían primer semestre, entonces yo ya sé cómo se manejan ellos y que tengo que tener un cuadro como de 200 hojas. Pero de ahí en fuera los demás me tendré que ir a esperar más o menos, entonces pues iremos viendo eso. Por otro lado también tengo las lecturas, cómo las voy a manejar con folders. Ya no voy a tenerlas literalmente en mis carpetas porque ya no voy a usar carpetas. Entonces voy a usar folders, que tengo un montón de sobres chiquitos como para dividirlo por materias. Y básicamente eso. En cuestión de digital voy a seguir manejando igual, eso no tengo un problema conmigo, que es el Kindle en dado caso, o para documentos que el Kindle no maneja, o sea como que se mueve demasiado y no se lee bien, en el Adobe Acrobat que tengo en mi computadora para pues así hacerlo chido. En cuestión de material escolar voy a seguir usando el mismo de plumas y plumones y así. Ahí me inventaré un código de color también.
Y creo que algo muy importante también es estar un poco más activa, porque empecé a tener un problema, no iré grave porque no tuve que ir a ningún lado, pero tenía un dolor de espalda. Uf, hermoso, 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 porque estoy en el mismo lugar 24/7, entonces tengo que manejarme así para el semestre y no morir. Entonces sí, básicamente eso es más o menos como tomé clases yo en este semestre. Les digo, voy a hacer un video de más como planes para mi siguiente semestre, que van a ver yo creo que en un par de semanas. Mi siguiente semestre empieza el 22 de febrero aprox. Entonces ahí les iré contando qué va pasando. Y pues espero que les haya gustado el video. Si pues me gusta, coméntame acá abajo tú cómo tomaste tu semestre, qué moraleja tienes de ti, qué puedes cambiar, o si te ayudó lo que viste en este video. Y les recuerdo que pueden dejar sus preguntas también acá abajo o en mis redes sociales. Tengo Instagram y Twitter, que siempre estoy ahí atenta a todos ustedes. Y también les comparto mis cosas de mi vivencia, de mi vida normal, de mi día a día, que me encanta compartirles, la verdad. Y en mis demás redes sociales, aquí en la ending card y acá abajo en la descripción. Y sin nada más que decir más, odiamos el semestre, pero preferible dañarnos más en salud. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Dispensen de verdad la cantidad de veces que veo al espejo, pero es que hay algo llamado tiempo de cámara, entonces, yay.